Estamos en vivo. Adelante, por favor, estamos en vivo. Licenciada Merced, por favor, comenzamos con el programa. Buenos días a todos, les damos la bienvenida. Estamos en el recinto oficial del Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero. Quiero dar la bienvenida a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. De esta misma secretaría, a la licenciada Angélica Vilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género. Asimismo, a la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género. En estos momentos también tenemos como invitado al licenciado Noé Pérez Martínez, delegado de atención del Gobierno del Estado. Por parte del municipio se encuentra el presidente municipal, el ingeniero Diego Moisés Pérez de la Cruz, el secretario municipal, profesor Ramiro Flores Ambrosio. También damos la bienvenida a todos los regidores y regidoras, directores y demás representantes de este ayuntamiento, por darse cita en la instalación y capacitación del Consejo Municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres del municipio de Cuilapan de Guerrero. A continuación, doy la palabra al presidente municipal para dar inicio con este consejo. Buenos días, maestra Ana Isabel, licenciada Angélica Avilés, maestra Edna Liliana, licenciada Reina Carreño y nuestro invitado, el licenciado Noé Pérez. A nombre del honorable ayuntamiento, queremos darle a todos la cordial bienvenida. Están presentes con nosotros los regidores y regidoras constitucionales del municipio de Cuilapan de Guerrero. Su servidor, el ingeniero Diego Moisés Pérez de la Cruz, se complace en iniciar o proponer iniciar esta sesión de cabildo para poder hacer la instalación y capacitación del Consejo Municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres del municipio de Cuilapan de Guerrero. Esto como una necesidad, una prioridad para poder mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, pero también, sobre todo, anteponiendo el género y cuidando a las mujeres de nuestro municipio y de todos los municipios hermanos. Bienvenidos todos. Bien, vamos a comenzar con la sesión, por lo cual le solicito al secretario municipal nos lea el orden del día. Buenos días a todos. Voy a permitirme dar a conocer el orden del día. Como número 1, fase de lista y verificación de quórum legal. 2, instalación legal de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, declaratoria de la instalación del Consejo Municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. 5, intervención de dependencias invitadas. 6, acuerdos. 7, clausura de la sesión. Bien, señor secretario, por favor le solicito de inicio con el punto número 1 de nuestro orden del día. Con su permiso, señor presidente, le permito hacer el pase de lista. Diego Moisés Pérez de la Cruz, presidente municipal constitucional. Presente.
Rosa Alicia Santibáñez Valeriano, síndico municipal. Hipólito Ramos Pachada, regidor de Hacienda. Orlando Vázquez Sánchez, regidor de Obras. Presente. Roel Martín Barranco, regidor de Educación. Presente. Fausta Santiago Caballero, regidora de Desarrollo Social y Económico. Presente. Ana Elizabeth Pérez, regidora de Salud. Javier Andrés Bautista, regidor de Ecología. Presente. Donaciano Zárate Ramírez, regidor de Panteones. Basilia Ruiz Soriano, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Comunico, señor presidente, que está la mayoría de los integrantes del Cabildo Municipal. Bien, señor secretario, le agradezco el punto número 1, el pase de lista. Tenemos quórum legal para poder instalar la sesión, por lo cual les solicito a todos, a lo mejor por el medio en el que estamos, no podamos ponernos de pie, pero sí darle la formalidad para poder instalar la siguiente sesión. A nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cuilapam de Guerrero, a nombre de la Secretaría de la Mujer, encabezada por la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, a nombre de las mujeres del municipio de Cuilapam de Guerrero, instalamos la presente sesión, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 5 de agosto del año 2020. Iniciamos la sesión, compañeros. Adelante, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Como número 3, tenemos lectura y aprobación del orden del día. Orden del día. Pase de lista y verificación de quórum legal. 2. Instalación legal de la sesión. 3. Lectura de la aprobación del orden del día. 4. Declaratoria de la instalación del Consejo Municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. 5. Intervención de dependencias invitadas. 6. Acuerdos. 7. Clausura de la sesión. Bien, señor secretario, le solicito de lectura el punto número 3 del orden del día para continuar con la sesión. Lectura y aprobación del orden del día. Vamos a hacer la declaratoria de la instalación del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Conforme a lo señalado por la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y su reglamento, el Consejo Municipal para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres queda integrado de la siguiente manera. Preside su servidor, el ingeniero Diego Moisés Pérez de la Cruz, presidente municipal de Cuilapam de Guerrero. La Secretaría Técnica estará a cargo de Rosa Alicia Santibáñez Valeriano, síndico municipal. Vocales, el regidor Hipólito Ramos Pachada, regidor de Hacienda. Ana Elizabeth Pérez Pacheco, regidora de Salud. Orlando Sánchez Vázquez, regidor de Obras. Fausta Santiago Caballero, regidora de Desarrollo Social. Javier Andrés Bautista, regidor de Ecología. Roel Merlín Barranco, regidor de Educación. Donaciano Zárate Ramírez, regidor de Panteones. Basilia Ruiz Soriano, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Vocales segundos, José Luis Morales Martínez, director de Seguridad Pública Municipal. Margarita Vázquez Barroso, directora de Educación.
Giovanni Flores Díaz, director de salud. Siguientes vocales: Ramiro Flores Ambrosio, secretario municipal. Félix Hernández Juárez, contralor municipal. Gema Vianey Ponce León, presidenta del DIF municipal, quien nos acompaña también en esta sesión. Malitzi Canto Abad, procuradora municipal de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Maestra Ana Isabel, si puede tomar la protesta para el Consejo Municipal, que ya quedó integrado. Con muchísimo gusto. Nos quedamos sentados y toman la protesta así o se quieren poner de pie. Sentados por el tema de las cámaras. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues muy buenos días. Saludo a todas y todos los integrantes de este Consejo Municipal del municipio de Cuilapan de Guerrero para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Voy a tomar la protesta y en algún otro momento de la sesión me permitirían tomar la palabra para no romper con el orden. ¿Está bien? De hecho, tiene una participación, maestra. Bueno, muchas gracias. Entonces procederé a la protesta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su similar en el estado de Oaxaca, así como las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado, velando en todo momento por el cumplimiento del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en el municipio de Cuilapan de Guerrero. Sí, protesto. Sí, protesto. Protesto. Si no lo hicieran así, que las mujeres de su municipio os lo demanden. Muchas gracias. Felicidades. Maestra, tiene la palabra para que pueda darnos un mensaje. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Saludo con mucho gusto al presidente municipal, el ingeniero Diego Moisés Pérez de la Cruz. Muchas gracias a todas las y los integrantes del Cabildo, particularmente a aquellas personas que por sus funciones de manera directa tienen que atender a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas que sufren violencia de género. Déjenme decirles que, y seguramente ya lo han detectado, que la pandemia, tenía yo por aquí unos datos, la pandemia ha aumentado la violencia de género contra las mujeres de una manera muy fuerte. Y esto tiene que ver con que ya existe una brecha de desigualdad anterior que se ha agudizado con la pandemia. Las mujeres por la cultura del sistema patriarcal son en quienes se recargan todas las actividades de cuidados y de quehaceres domésticos mayoritariamente. Imagínense que si contabilizáramos todo el aporte que las mujeres hacen a la economía, porque digamos no se les está pagando, es trabajo no remunerado de lavar ropa, de cocinar, de llevar a niñas y niños a la escuela, de llevarlos al doctor, darles la medicina, o sea, cosas que haría una enfermera o un enfermero, un médico, una médica, una persona que lava la ropa, etcétera. Si contabilizáramos todo el aporte económico no remunerado que las mujeres aportan en nuestro país, eso significaría más o menos la cuarta parte de todo el Producto Interno Bruto nacional, para que vean de qué tamaño es la aportación no reconocida y no valorada de las mujeres. De hecho, la economía de mercado, hay muchos estudios que lo demuestran, descansa en buena medida de este trabajo. Es decir, no podría haber negocios, empresas que abren si las mujeres no
aportaran. El problema es que los aportes no son reconocidos y además en la pandemia surgen nuevas responsabilidades. Por ejemplo, quienes son mamás y papás de niños pequeños no me dejarán mentir que la escuela a distancia supone un trabajo adicional en casa. Muy fuerte. Y mientras más pequeña es la edad de niñas y niños, más demandante hay. Hay un estudio que dice que niñas y niños pequeños demandan a su mamá o a su papá, depende si el papá está en casa ahorita y tienen buena relación con él, pero si no, es normalmente a la mamá en un lapso de cada 3 a 15 minutos. O sea, de cada 3 mamá, tras cada 3 minutos, cada 2 minutos. O sea, ese es, dependiendo de la edad, hay niñas y niños que no pueden estar más de 3 minutos sin comunicarse con su mamá, pidiéndole algo, compartiendo algo. Mira, mamá, estoy haciendo esto. Eso es natural. Y eso implica que si esas mamás tienen que además hacer trabajo a distancia porque tienen un sueldo, un salario, un trabajo formal, o bien si tienen que salir a buscarse el pan, porque en Oaxaca, de cada 10 familias, en 4 terriblemente no hay un hombre presente allí, digamos, aportando. En 4 de cada 10 familias hay un hombre ausente y esas familias son jefaturadas por las mujeres y que tienen la responsabilidad de la manutención de toda la familia, más todas las cargas de cuidados, porque además aumentaron, hay que limpiar el piso más, hay que sanitizar, hay que lavar tapabocas, hay que hacer cosas adicionales. Entonces, lo que se ha descubierto en los estudios es que la pandemia ha puesto una sobrecarga excesiva sobre las mujeres, pero además ha puesto en riesgo a las mujeres que ya vivían una situación de violencia familiar cuando tienen que estar con su violentador y cuando este violentador además está también sometido a su propia carga de estrés, porque muchas personas han perdido el trabajo, han perdido fuentes de ingreso y entonces vemos que muchos hombres están recurriendo ¿a qué? Al alcohol, por ejemplo. Entonces, no sé cuál sea la política en Cuilapan, presidente, pero desde luego se ha visto en términos en el mundo que una política de disminuir la posibilidad de acceso del alcohol es una cosa que disminuye el riesgo de violencia familiar, que habría que considerarse en este consejo. Cuando ustedes saben que el alcohol es un factor de riesgo para la violencia, ¿por qué? Porque es un desinhibidor del comportamiento. Entonces, hombres que están frustrados y que no han sido educados en una cultura de la igualdad y a quienes no se les han dado herramientas para una transformación positiva del conflicto a través del diálogo, por ejemplo, entonces muchas veces se sienten enojados, frustrados, tensos y hay un brote de violencia contra su familia. Entonces, ¿qué hemos hecho como gobierno del Estado? Establecimos una estrategia especial ahora en relación al confinamiento, particularmente la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Una destinado a temas de atención, que la subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés les va a explicar con más detenimiento, para que podamos coordinarnos y ustedes puedan referenciar casos de mujeres en situación de violencia extrema, particularmente. Pero también en temas de prevención, muchísima capacitación. Hay que hacer entender a todas las personas, uno, que la violencia no es natural al ser humano, la violencia es aprendida. Dos, que la violencia, aunque sea naturalizado en muchas relaciones humanas de pareja, de familia, tampoco tiene nada de normal. Entonces, ni es natural, ni debe ser normal. ¿Por qué? Porque la violencia siempre es responsabilidad de la persona que la ejerce. Y la violencia de género es responsabilidad en un 90% de los casos de hombres que ejercen esta violencia por razones de género. Necesitamos trabajar con los hombres y esto es otro consejo que le puedo dar a este consejo municipal, que es que establezcan sus grupos de reeducación para hombres que ejercen violencia. Se han tenido muy buenos resultados. La Secretaría de Seguridad Pública tiene un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia e inclusive tiene una línea telefónica gratuita 24 horas para que hombres que están tensos, nerviosos,
lo que sea, cualquier pretexto, no usen el pretexto de su estado de ánimo para atacar, para violentar a sus hijas, hijos, esposa, pareja, expareja, porque la violencia feminicida también se los va a explicar con detenimiento la subsecretaria en la capacitación. Violencia feminicida es mucho más que solo feminicidio. Y la violencia feminicida se nutre, digamos, del caldo de cultivo que es la violencia familiar. Y la violencia familiar, a su vez, surge de la violencia de pareja, porque antes de que haya familia, normalmente hay una pareja. Entonces, tenemos que trabajar en todos los niveles, tenemos que seguir. Ahorita no tenemos escuelas. En la Secretaría de las Mujeres hacemos muchísimo trabajo en las escuelas para tratar este tema de la prevención de violencia en el noviazgo, para intentar de ahí detenerlo, pero es algo que lo vamos a lograr, pero que no va a ser de inmediato. Hay que reeducarnos, reeducar también a las nuevas generaciones en una nueva forma de relacionarnos como seres humanos sin violencia, sin recurrir a la violencia, porque conflicto sí, conflicto siempre va a haber. El conflicto es inherente a la relación humana, pero no la violencia. El tema es transitar los conflictos de manera pacífica y positiva, a través del diálogo, a través de acuerdos, a través de negociaciones, fortaleciendo la autoestima de las personas. Por eso es importante que no nada más trabajemos en las políticas públicas hacia las mujeres. Muchas veces se cree erróneamente que si queremos acabar la violencia, entonces vamos a dejarle a las instancias municipales de las mujeres que trabajen con mujeres. No, esa es solo una parte de la ecuación. Sí tenemos que trabajar con las mujeres dándoles a conocer sus derechos, abriéndoles oportunidades para que puedan salir del círculo de la violencia si están dependiendo económicamente de un hombre violentador. Por supuesto que esa es una parte que hay que hacer. Hay que también trabajar para que las mujeres que caminan en calles oscuras pues tengan luminarias y se sientan más seguras. Hay que trabajar en políticas públicas para las mujeres para que puedan subirse al transporte público sin el temor al acoso, al manoseo, a vivir una experiencia cotidiana de violencia simplemente por el hecho de salir a la calle. Pero también hay que trabajar con los hombres agresores. Se habla mucho de los feminicidios y se habla de las víctimas, pero nadie habla de los agresores. Esos hombres agresores que decidieron violentar, violar, acosar o matar a una mujer, o hacerla víctima de una red de trata a través del engaño, a través de prometerle la luna y las estrellas en el Facebook y resulta que las atrapan en una red. Entonces, son muchos temas relacionados con violencia de género contra las mujeres y es muchísimo lo que se puede hacer desde el ámbito municipal, porque las mujeres viven ahí, en los municipios. Entonces, queremos que sepan que en la Secretaría de las Mujeres tienen una aliada permanente. Les podemos dar capacitaciones. Hoy la subsecretaria les va a dar una, pero es una primera capacitación. Yo les pediría que soliciten más capacitaciones para que tengan mucha claridad sobre quién y cómo otorga las medidas de protección, cómo coordinarse mejor con la Secretaría de Seguridad Pública cuando hay casos de violencia contra una mujer, reforzar sus mecanismos de vigilancia en esas zonas, en esas colonias o barrios donde hayan ocurrido incidentes. Es mucho lo que está en sus manos hacer, inclusive con el presupuesto actual, que esa es una pregunta que nos hacen. Como si garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia depende pues cuando haya presupuesto lo garantizamos. No. Es un derecho humano fundamental. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mencioné ahora en su protesta, es una ley del 2007, la de Oaxaca es del 2009. Tenemos ya mucho tiempo con ese marco jurídico y sin embargo no hemos podido remontar. De hecho, han aumentado los casos de violencia extrema contra las mujeres en nuestro estado. Como decía, el COVID pone condiciones particularmente difíciles y por eso tenemos que sumar. Y por eso felicito especialmente a un municipio como Cuilapan de Guerrero, que aunque no tenga declaratoria de alerta de violencia de género, toma el compromiso de trabajar de manera más fuerte y más coordinada en favor de la vida y la seguridad de sus niñas, de sus adolescentes y de sus mujeres. Enhorabuena, de verdad me da muchísimo gusto haber podido tomar la protesta
y pues le voy a dejar la palabra al siguiente punto del orden del día. Me voy a tener que ir un poquito antes de que termine el evento, pero mientras tanto continúo aquí y les agradezco muchísimo la atención y les felicito y reitero mi disposición a colaborar, a trabajar juntas y juntos, y eso también, ¿por qué decimos el desdoblamiento? Porque el lenguaje es importante, lo que no se nombra no existe. Entonces, tratemos de mencionar a las niñas y no solo a los niños, por ejemplo. Es una manera de ayudar que esas niñas, que esas nuevas generaciones entiendan que ellas también tienen derechos y que no está, digamos, subsumido su sexo en otro. Ambos tenemos la misma dignidad, el mismo valor humano y los mismos derechos. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestra Ana Isabel, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, por el compromiso y por el acompañamiento que hace a este municipio. A continuación voy a dar la palabra a la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco al presidente municipal, el ingeniero Diego Moisés Pérez de la Cruz, por permitir esta capacitación virtual a todo su cabildo, que se integra misma, que es el primer paso para tener, por un lado, un acercamiento virtual que nos permite conocernos pese a las barreras que enfrentamos por la pandemia. Asimismo, reconocer el gran trabajo que está realizando la licenciada Merced Ramírez López, directora de la instancia municipal de Cuilapan de Guerrero, que es la encargada de construir la política de igualdad en el municipio de Cuilapan de Guerrero, y también para reducir las brechas de desigualdad de género y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las mujeres en el municipio. Hoy la maestra Egna Liliana Sánchez Cortés dará la capacitación que el seguimiento municipal en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres y acciones de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Agradezco todo su apoyo, presidente municipal, que ha brindado a la titular de la instancia municipal en su municipio de Cuilapan de Guerrero. Asimismo, agradezco a todo su cabildo por estar presente en esta capacitación. Agradezco también la presencia de la licenciada Virginia Hernández Hernández, que es la coordinadora de Sierra Sur y Valles Centrales de la Coordinación General de Atención Regional, y así también al licenciado Noé Pérez Martínez, que es el delegado de Atención de Gobierno del Estado en la zona de Santa Cruz, Cojocotlán. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación. Muchas gracias. Señor presidente, no sé si puede dar clausura a la sesión que se acaba de dar. Claro que sí. Señor secretario, por favor, si puede darle lectura al siguiente punto del orden del día, para que después podamos pasar a la clausura de la sesión y continuar con la capacitación programada. Como siguiente número tenemos acuerdos que han leído por el ciudadano presidente. Bien, los acuerdos a los que hemos llegado y vamos a realizar son como número 1, impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 2, formar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la impartición y procuración de justicia, seguridad pública y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 3, promover que los medios de comunicación fomenten el respeto a los derechos humanos de las mujeres y su dignidad, aplicando criterios adecuados que favorezcan la erradicación de la violencia. 4, garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinentes sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir y eliminar este tipo de violencia.
5. Promover a la comunidad la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres. Concluimos nuestra sesión, por lo tanto, les voy a pedir a todos, por el medio en el que estamos en la sesión, pues igual nos mantenemos sentados y siendo las 11:35 del mismo día y año de instalación de la sesión, clausuramos la presente sesión de Cabildo para poder dar seguimiento a la capacitación por parte de la Secretaría de la Mujer y agradecer a la maestra Ana Isabel por sus palabras, por los consejos y asegurarle que en el municipio de Cuilapán de Guerrero seguiremos trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres de nuestro municipio. Muchas gracias y continuamos. Bueno, a continuación se va a dar comienzo a la capacitación. Voy a dar una breve semblanza curricular de la licenciada Edna Liliana Sánchez Cortés. Tiene maestría en Derecho Constitucional, doctorado en Derecho concluido, es presidenta de la Barra Nacional de las Mujeres Profesionales del Derecho, es secretaria de Vinculación Legislativa, Comité Directivo Nacional, Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios de Abogados de México, AC. En su síntesis de experiencia laboral, es subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca del Gobierno del Estado. Es fiscal especializada en delitos contra las mujeres por razón de género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. También es abogada litigante, reportera y columnista. Bueno, sin más preámbulo, adelante, maestra Edna. Muchas gracias. Quiero primero hacer énfasis en que el municipio de Cuilapán de Guerrero no es un municipio que tenga declaratoria de alerta de violencia de género. Y eso hace más valiosa todavía esta reunión del día de hoy, porque ustedes son municipios pioneros en la implementación del Consejo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres en municipios que no están declarados como municipios con alerta de violencia de género. Sin embargo, yo veo en ustedes una empatía con el tema, que han funcionado muy bien en los municipios donde se han implementado los resolutivos de la alerta de violencia de género, estas acciones. Entonces, me parece valiosísima esta participación y yo quiero pues agradecerles a todos ustedes, a todas y a todos quienes integran el Cabildo Municipal de Cuilapán de Guerrero, porque ustedes están siendo vanguardia a nivel estatal en la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia. Y con este consejo, ustedes no solamente van a trabajar bien, sino van a trabajar mejor. Y yo quiero que, quisiera pues que todos los que tienen alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca pudieran implementar también sus consejos para poder hacer la implementación de los resolutos y de las acciones que tiene la declaratoria de alerta preventiva violencia contra las mujeres. Esta acción es la que llevamos a cabo normalmente con los municipios que tienen. Una de las cosas importantes es que la declaratoria de alerta de violencia de género, por supuesto que no aplica, y quiero hacer enfática en ese tema, no aplica esta declaratoria
en forma, digamos, vinculatoria, obligatoria para el municipio de Cuilapan de Guerrero, y lo están haciendo ustedes en forma voluntaria. Esto es muy importante que lo reiteremos durante todo el tiempo que se esté llevando esta capacitación. En primer lugar, quiero comentarles qué es la alerta de violencia de género. Cuando nos dictan la declaratoria de alerta el 30 de agosto de 2018, muchas personas piensan que cuando en realidad es una llamada de atención para que nos pongamos a trabajar en conjunto y establezcamos acciones coordinadas de gobiernos. Entonces, es por eso que la alerta no es otra cosa que un conjunto de acciones gubernamentales con carácter de emergencia para enfrentar un problema que tenemos en nuestros territorios, que es la violencia feminicida en un territorio determinado. Y quiero también decirle que la violencia feminicida no es solamente el asesinato de mujeres por razón de género. Y esto también quiero ser muy precisa. La violencia feminicida tiene que ver derechos humanos en todos los ámbitos de lo que es la vida, la integridad de las mujeres. Y eso significa violencia más la muerte. Es la cultivación de la violencia contra la... Tiene que ver todo lo que está alrededor, que es lo que cultiva a un feminicida y que propicia y normaliza la violencia contra las mujeres, que es femicidio. Entonces, estas acciones, la alerta de violencia de género, tienen que ver con todo el fenómeno, es decir, desde dónde se origina la violencia de género hacia las mujeres. Yo quería ser muy enfática en esto porque a veces se piensa que, por ejemplo, algunos municipios dicen, es que yo no quería alerta de violencia de género porque el último asesinato de una mujer fue hace 10 años, sí, pero hay un gran índice de abusos sexuales contra niños, índice de violencia familiar, un gran índice de otros indicadores que solamente es cuestión de tiempo para que lleguen a los feminicidios. Por eso es que tenemos que entrarle a trabajar la violencia, que es a lo que atiende justamente la declaratoria de alerta de violencia de género, atendiendo al combate a las conductas misóginas, no solamente de los individuos, sino también contra la impunidad social y de Estado, que eso también puede culminar en el homicidio doloso o el feminicidio. Pues estos son los municipios que están en alerta de género. Ustedes en Valles Centrales, que es donde se ubica Cuilapan de Guerrero, no están en la declaratoria de alerta. Sin embargo, quiero decirles que hay indicadores que hemos revisado, donde Cuilapan de Guerrero es uno de los principales lugares donde hay embarazos adolescentes y embarazos infantiles. Entonces ahí hay que trabajar mucho en ese tema, porque detrás de un embarazo infantil, que es de menores de 14 años, viene, por definición, viene detrás una violación equiparada. Es decir, la comisión de un delito que es grave, porque todos los consentimientos que da una menor de edad para tener relaciones sexuales son consentimientos no válidos. Y ya hablaremos de ese tema. Bueno, aquí tenemos ya mapeados los municipios. Como ustedes verán, las franjas donde se concentra la mayor parte de la violencia contra las mujeres es la franja costera de la costa del estado de Oaxaca, y los municipios de Valles Centrales son 10 municipios, y la Cañada hay un municipio donde se da el mayor índice de violencia contra las mujeres, que es específicamente el municipio de Tuxtepec.
Estas son las medidas que les hemos pedido a los municipios que están con alerta de violencia de género que inicien por ahí. Entonces, la primera, establezcan su consejo municipal. Y eso es lo que hicieron ustedes el día de hoy, establecer el consejo municipal. Ahora este consejo municipal, para efectos de trabajo, tiene que establecer y poner a trabajar sus 3 comités. Y ahorita voy a explicar en qué consiste el trabajo de cada uno de los comités, que es justamente el punto fino donde nosotros podemos avanzar para atender la declaratoria, pero no solamente eso, sino para bajar radicalmente los índices de violencia contra las mujeres. Hacer CIPAL alineado a los resolutivos y medidas, así como al plan estatal, que nosotras ya hicimos dentro de la Secretaría de las Mujeres como parte del cumplimiento de los resolutivos que corresponden al Estado. Entonces, y aparte, pues bueno, ustedes no van a presentar informe, pero los municipios que están con declaratoria de alerta, con declaratoria, un informe el 30 de este mes. ¿Cómo se integra el Consejo Municipal? Igual que el Consejo Estatal, que lo preside el señor gobernador, en los municipios, el Consejo Municipal PASE significa prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. El Consejo Municipal PASE lo preside el presidente municipal, en este caso en Cuilapan, que es el señor presidente. ¿Quién es el responsable de que este comité funcione? El presidente. No es la instancia municipal de las mujeres, ni el cumplimiento de las acciones corresponde a la instancia municipal de las mujeres. Estos 3 comités son el Comité de Prevención, el Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia y el Comité de Atención. ¿Prevención de qué? No es prevención de delitos, es prevención. La protección legal y acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género y la atención a víctimas de violencia de género. Y todos estos comités los coordinan diversas instituciones. Aquí vamos a describir brevemente, para que ustedes contextualicen en un mapa mental, pueden ahí ustedes ya tener la idea de cómo trabajan los comités municipales. El Comité de Prevención de la Violencia contra las Mujeres lo coordinan la Regiduría de Salud y la Regiduría de Educación. Ellos tienen que citar a las personas que integran los comités de madres y padres de familia de todas las escuelas, desde preescolar hasta secundarias y preparatorias, bachilleratos. Y tienen que citar también a quienes están en los comités de salud y en las áreas de atención médica, tanto del orden particular como del orden privado, para poder llevar a cabo estas acciones y hacer primero su plan de prevención de delitos que tienen que ver con violencia de género y para prevenir las violencias y hacer que esto pueda engranarse completamente con los trabajos del Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia. Los temas que normalmente coordina el Comité de Prevención es prevenir abuso sexual infantil, violencia familiar, prevenir violencia en la pareja, prevenir embarazo adolescente, prevenir trata de personas con fines de explotación sexual. Ahorita vamos a ver ya más particular, y el Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia lo tiene que coordinar la Sindicatura en Procuración. Este comité debe estar integrado por quienes estén al frente de la seguridad pública municipal. Seguramente ustedes tienen algún destacamento de la Policía Estatal. Quienes estén a cargo del destacamento de Policía Estatal deben ser convocados para este comité para que se pongan de acuerdo en la implementación de estas acciones a coordinar. Y también, si tienen ustedes ministerios públicos o tienen
alguna cuestión de justicia ahí dentro de su municipio, tienen que estar integrados en esta área de trabajo para que puedan darle seguimiento a estas acciones. El comité de atención lo coordina la instancia de las mujeres en coordinación con el DIF municipal y tienen a cargo los puntos de atención inmediata que tienen que tener un seguimiento especializado con protocolos y personal capacitado, así como tienen que hacerse cargo de la casa de tránsito para mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a hablar primero del comité de prevención. Este comité de prevención, como ya decía, debe estar coordinado por las regidurías de salud y educación. En primer lugar, tiene que elaborar su plan municipal de prevención de delitos que tienen relación con violencia de género. Y entonces, a ver, cuando vamos a hacer prevención de violencias de género, tenemos que ir atendiendo a cada caso de violencias en específico, porque cada uno de los fenómenos delictivos que tienen que ver con violencia de género tienen un sustento real distinto. Es decir, no es lo mismo un caso de abuso sexual que un caso de violencia familiar o un caso de embarazo adolescente. Esto quiere decir que no podemos dar una plática de prevención, tenemos que puntualizar, ¿sí? Tenemos que puntualizar. Todo esto es un programa de capacitación y de prevención, no es una simple plática. Por eso es que es muy importante que eso se les explique a todos los cabildos municipales y justamente es lo que estamos haciendo con ustedes el día de hoy. Para prevenir abuso sexual infantil, el método que nos establece la ONU es un método tripartita. La primera parte de prevención se debe hacer en niñas y niños de preescolar, donde se les explique a través de diferentes metodologías cuáles son las partes de su cuerpo que nadie les puede tocar. Y después que tengan confianza y que hablen para que se les pueda dar la atención y el seguimiento para que estos asuntos lleguen a las autoridades de justicia. Después, la segunda parte de la intervención en casos de abuso sexual infantil tiene que ver con madres y padres de familia, para que mamá y papá aprendan a creerles a sus niños y niñas cuando hablan de alguna situación explícita de cuestiones sexuales, no las aprenden en forma natural. Es un conocimiento que normalmente se adquiere cuando ya somos adultos, de manera que cuando describen algún evento de naturaleza sexual, niños y niñas de preescolar, significa que lo vivieron. Y entonces hay que darle una credibilidad al dicho de las niñas y los niños de preescolar y los primeros años de primaria, puesto que no es un conocimiento que esté apto para su edad. Y después enseñarles a mamá y papá a buscar ayuda y a buscar ayuda en forma efectiva. A personal docente y administrativo es a explicarles cómo hacer una intervención en casos de crisis, cómo canalizar estos asuntos al personal de procuración de justicia para que le den el seguimiento y después también a las áreas de atención a víctimas, sobre todo especializadas en casos de menores víctimas. El caso específico de violencia familiar, ¿quién es la población objetivo a quienes debe ir dirigida esta capacitación, esta intervención? Es hacia mujeres de las colonias, barrios y agencias. La violencia en la pareja, que es el tercer fenómeno que debe ser prevenido a través del comité de prevención, debe ir dirigido a hombres y a mujeres y jóvenes de bachillerato. Mire, ¿por qué digo hombres? Porque luego se piensa que hay que ir a hablar con las mujeres nada más. Cuando está comprobado por la ENDIRE, que es la última encuesta que hizo el INEGI en 2016, que tenemos de disposición de los datos, es 9 de cada 10 agresores de violencia en la pareja son hombres.
Y entonces el trabajo con hombres se vuelve primordial y 9 de cada 10 víctimas son mujeres, entre niñas, adolescentes y adultas. Y entonces, por eso es que tenemos que hablar principalmente mucho con los hombres para que tomen otro camino de solución de sus conflictos que no sea la violencia. Y para que este tipo de violencias, cuando lleguen a sindicatura municipal, no se medien, porque esos acuerdos llegados en mediación en casos de violencia de género son inválidos. Todo lo que llegue en acuerdo en estos casos son acuerdos inválidos, porque la víctima está en una situación desigual con respecto al agresor, y el agresor tiene un nivel, digamos, de jerarquización superior, sobre todo porque es quien ejerce violencia, normalmente es quien detenta los bienes de una pareja, es quien tiene el control de la relación. Entonces, poner a negociar o acordar o a mediar a un agresor con su víctima, pues siempre es en detrimento de la víctima, con lo que estaríamos haciendo una injusticia. Por eso es que yo siempre quiero decir en estos casos que hay que tomar otras medidas en estos casos, que siempre es la atención y la integración de carpetas de investigación en la medida de lo posible. En el caso de hostigamiento y acoso sexual, sobre todo hay que entrarle a las secundarias de las preparatorias, que es donde hay casos de acoso y hostigamiento sexual. Justamente nosotras le hemos dado seguimiento a los casos que ustedes ya han visto en los medios y en redes, y hemos logrado ya la puesta a disposición y la orden de aprehensión para 2 de los agresores de niñas en algunos centros de bachillerato. Y el caso de embarazo infantil, siempre hay que hacer la prevención con hombres adultos, porque el embarazo infantil tiene que ver con un fenómeno de violación equiparada. Ya en Oaxaca el estupro no existe, ya fue reformado el Código Penal, y quienes embaracen a niñas menores de edad, invariablemente siendo ellos adultos, están cometiendo una violación equiparada, y hay que poner esto a disposición de la Procuración de Justicia e informarles a los hombres que pues tienen ahí, está mal esto que están haciendo, y es tan importante esta prevención porque México es el principal país productor de acosadores sexuales y abusadores sexuales a menores de edad en el mundo. Eso quiere decir que hay un problema ahí estructural donde los hombres han normalizado la violencia y consideran que es algo pues normal y que no van a tener ninguna sanción. Cuando estamos haciendo grandes esfuerzos y hemos hecho procedimientos muy importantes ante Fiscalía General del Estado para llevar a la justicia a estos hombres adultos que son responsables de un embarazo infantil. En el caso del embarazo adolescente, ahí estamos hablando de otro fenómeno. Es decir, papá y mamá de ese bebé son adolescentes. Y entonces ahí estamos hablando de otro fenómeno que tiene que ver con que niño y niña se pusieron de acuerdo para tener un bebé, o en algunos casos no previeron usar anticonceptivos, y esto deviene en uniones tempranas entre adolescentes y en mayor índice de violencia familiar cuando ya forman una familia en forma no planeada. Y entonces es así como sí, tenemos que hacer una fuerte intervención para la prevención de embarazo adolescente, tomando en cuenta los métodos de prevención en cuanto a hablarles de su plan de vida. Ya tenemos nosotras una metodología que ponemos a su disposición.
La trata de personas con fines de explotación sexual tiene como principales víctimas a las mujeres. El 70% de quienes son víctimas de trata de personas son mujeres, niñas y adolescentes. Y sobre todo los métodos de captación son a través de redes sociales, y las víctimas principales de esta captación son mujeres que viven y son estudiantes de secundaria y preparatoria, y les contactan a través de las redes sociales. Entonces hay que hablar mucho con ellas para que no vayan a trabajos de riesgo. Tenemos ya campañas al respecto para que no acudan a citas con personas que no conocen. Y luego este comité también tiene la alta responsabilidad de la aplicación de la norma 046. Y esta norma 046, ya hablaré al final de la plática de este tema, tiene que ser hacia al personal de todas las instituciones de salud pública y privada para poner a disposición del aparato de justicia a quienes estén detectados dentro de los centros de salud, de las instituciones de salud, de los médicos en el sector público o médicos y médicas en el sector privado, para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Algunos consejos útiles para el Comité de Prevención. Esto de escuelas, seguramente ya tienen su listado de escuelas, que hagan acuerdos previos para fechas y metodología con las direcciones de estas escuelas para que haya planeación de fechas y llevar listas de asistencia y tomar fotografías. Nada más en el caso de las fotografías, que estos van a ser los testimonios del cumplimiento de estas acciones, no deben de tener la cara de las personas menores de edad que se encuentren presentes en las acciones de prevención, porque es una violación a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí les estamos pidiendo que todas las fotografías de menores de edad sean por la parte de atrás, que no se vea la cara y la identidad de la persona. Y tengan ustedes una lista de instituciones de apoyo, con números de teléfono, con domicilios, con datos de quienes atienden, las horas que atienden, porque cuando se necesita, este comité de prevención debe tener todo esto para la adecuada canalización de lo que vayan detectando durante el tiempo que están ustedes en campo haciendo estas labores de prevención. Por su parte, el Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia debe ser coordinado por la Sindicatura Municipal. Miren, hay municipios donde han citado a policía, antes Policía Federal, citan a quienes estén a cargo de la Guardia Nacional del sector, del área. Algunos han citado incluso al Ejército y han acudido. Personal de esas instituciones, a la Armada de México, también los han invitado para coordinarse en este tipo de acciones. Han invitado, por supuesto, a Seguridad Pública Estatal, a quienes están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, al comisionado ejecutivo en el caso de Seguridad Pública Estatal. O sea, han invitado a todas las instituciones estatales y federales que pudieran darles apoyo, respaldo y sobre todo capacitación y datos para que coordinen perfectamente estas acciones. Entonces, la verdad, vale la pena que ustedes tomen esa buena práctica de citar regularmente a este funcionariado en el área de seguridad para que ustedes lleven a cabo el seguimiento de estas acciones. Cuando el Ministerio Público o los tribunales en algún caso relativo a violencia o de género o relativo a casos de situaciones familiares, emite órdenes de protección, es porque esa autoridad vio que hay algún peligro o algún riesgo para las víctimas. Entonces, a ustedes les van a mandar
órdenes de protección que debe seguir el área de seguridad pública dependiente de la sindicatura municipal. Entonces, el seguimiento a estas órdenes de protección normalmente son rondines policíacos. Tiene que darse en concordancia o en acuerdo con la víctima, porque cada caso es particular y así ustedes pueden focalizar la actuación de sus áreas de policía para que en los momentos en que los requiere la víctima estén ustedes a disposición para, en su caso, detener a los imputados en estos delitos cuando sigan poniendo en riesgo la vida y la integridad de las víctimas de violencia de género. Y entonces este seguimiento de órdenes de protección, que normalmente se llama Código Águila, que es lo que hacen desde los municipios, sean muy precisos, muy ordenados, muy focalizados específicamente hacia las víctimas de violencia de género. También la implementación del protocolo ALBA. Este protocolo es un mecanismo de coordinación interinstitucional que sirve para la búsqueda de mujeres que están no localizadas o desaparecidas. Y todos estos operativos los tiene que coordinar la Sindicatura Municipal a través de su Dirección de Seguridad Pública con, de ser posible, un grupo policial de reacción inmediata que se llama Mujer Segura. Ahorita vamos a hablar de esto. Ustedes afortunadamente tienen una muy buena cobertura del 911, que es el número de emergencias. Toda esta coordinación con el C4 que tenemos a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, tiene que darse también a través de este comité. ¿Para qué? Para que la respuesta sea lo más pronta posible cuando haya un reporte de violencia de género. Estas estrategias pie tierra que también debe coordinar el Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia son unas formas de comunicación institucional alternas cuando no hay cobertura telefónica para que la actuación policial sea también oportuna. Es decir, por ejemplo, hay municipios que tienen una campana que suena de determinada forma, ya se pusieron de acuerdo, y entonces la comunidad llega cuando hay un tema de prevención, cuando hay un tema de intervención en casos de un delito, cuando hay también casos de protección civil. Y entonces estas formas de comunicación sin telefonía son muy útiles. En algunos lados han puesto retenes policíacos al interior, sea la salida, las entradas, el control de quienes están ingresando. Eso ha hecho que haya una menor incidencia delictiva en ciertos lugares para poder llevar a cabo una baja de los índices delictivos, pero nos interesa en específico una baja de los índices delictivos de delitos que tienen que ver con violencia de género. Y aquí viene el tema importantísimo del Grupo Policial de Reacción Inmediata Mujer Segura. Este grupo se creó hace más de 10 años como un elemento adjunto que la Policía Estatal puso a disposición de la entonces Subprocuraduría de Atención a Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, ahora Fiscalía Especializada, y ese grupo fue modificándose a través de los años en sus protocolos de actuación, de manera que ahora ya tenemos un protocolo de actuación muy específico, muy revisado, un protocolo efectivo. Este protocolo se da la capacitación a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Es muy importante que el grupo de inmediata, el grupo Mujer Segura, en primer lugar, quiero decirles que es un grupo policial, no es una patrulla. ¿Por qué? Porque antes de tener patrulla, lo primero que hay que hacer es la certificación de la policía. Es decir, mudar primero
de los topiles a elementos policíacos certificados y con análisis, digamos, con todo lo que es los estudios de confianza. Y después darle las capacitaciones en los protocolos, tanto la capacitación que da Seguridad Pública Estatal, como la capacitación que tiene que ver con los protocolos nacionales de actuación policial en casos de violencia de género, también el rellenado de sus informes policiales homologados. Es una capacitación amplísima que tiene un grupo policial. Ahora, el equipamiento. Tienen que tener botas como cualquier grupo policial. El uniforme como cualquier grupo policial. Las armas de cargo como cualquier grupo policial. La recomendación es que quien esté al frente de este grupo sea una compañera policía, para que sea la comandante del grupo. Pero hay una cuestión, no tiene por qué tener nada color de rosa. Este grupo policial tiene que ver con técnicas y con actividades de disuasión social de la comisión de delitos. Entonces, poner elementos solamente los diferencia de los demás policías y le resta seriedad al trabajo del policía, sino que también estereotipa a las mujeres en lo rosita, cuando eso no debe de ser. No hay colores para las mujeres, no hay colores para los hombres. Todos los colores no tienen ningún género. Y esto estamos hablando ya de una perspectiva de género en la conformación del grupo policial de Mujer Segura. Y después de esto entra ya el asunto de la patrulla, que es uno más de los elementos del equipamiento. No necesitan ustedes tener una patrulla nueva. Puede ser alguno de los vehículos que ya se encuentran dentro de la administración pública municipal. Hubo un municipio donde le quitaron vehículos a otras áreas y los mandaron al grupo de policial de reacción inmediata Mujer Segura, y entonces ya tuvieron 3 grupos policiales, uno para la cabecera municipal, otro para una ciudad que tiene ese municipio y otro para las agencias municipales. Entonces, por eso es que bajó el índice en ese municipio. Y pues ahora también todo esto tiene que estar apoyado con información. El mapeo de los delitos cometidos con violencia de género. ¿De dónde vamos a sacar la información para hacer este mapeo delictivo? Secretaría de Seguridad Pública ya tiene un mapeo que pone a su disposición, tanto de las llamadas que reciben de 911 dentro del municipio, como las incidencias que ellos han detectado dentro de Seguridad Pública. También la instancia de las mujeres tiene datos de dónde han ocurrido las últimas intervenciones que han hecho ellas. Y entonces, si esto lo mapeamos, ustedes van a darse cuenta que, como nosotros observamos, que los lugares donde hay una mayor incidencia de delitos de violencia de género, con violencia de género, tienen una forma exacta, una coincidencia con los lugares donde hay mayor índice delictivo. Entonces, cuando nosotros atacamos los delitos que tienen que ver con violencia de género, inmediatamente hay un reflejo en el índice delictivo que baja. Es por eso es que todo esto tiene que ver con una baja final de índices delictivos y una mayor paz dentro del municipio. Finalmente, el comité de atención, tiene que estar coordinado por la instancia municipal de la mujer y el DIF. El área de responsabilidad en específica es la atención de los puntos de atención inmediata. Estos puntos de atención inmediata, hay programas a nivel federal que ya le llaman puertas violeta. Tiene que tener un seguimiento específico de mujeres víctimas de violencia de género. Es un gran trabajo, debo decirles, parece poco, pero es un gran trabajo. Es un trabajo que te cambia la vida, y no solamente la vida posterior a que tú terminas
tu encargo municipal, sino de inmediato tomar la responsabilidad de casos que tienen que ver con violencia de género. Nos apoya también a nosotros en nuestras formas de ver la vida dentro de nuestra familia y en nuestra propia persona. Cada uno de estos casos debe estar seguido con protocolos, y entonces a quienes están al frente de estas áreas tenemos que darles capacitación especializada. En el caso de las abogadas en atención jurídica victimal, se especializan nuestras compañeras abogadas a través de cursos que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca les imparte en forma gratuita para la atención jurídica victimal y seguimiento en el juicio acusatorio adversarial. Para esto hemos firmado convenios con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, quienes nos apoyan para que nuestras abogadas sean especialistas y han tenido un gran éxito, porque la gran mayoría de los casos han llegado a muy buena resolución. Se les da acompañamiento no solamente ante Fiscalía General del Estado, sino ante tribunales estatales y ante tribunales. También la atención psicológica a víctimas, que es un área de especialidad dentro de la psicología, la atención a víctimas, para que puedan darle tanto la atención de primer contacto como los primeros auxilios en materia de psicología, la atención de terapia intermedia y posteriormente una terapia un poco más permanente que se le da a las víctimas para que puedan vivir con el hecho de que fueron víctimas, pero que tengan una vida positiva y traslaboren, se llama el evento vivido. También la tercera atención que se da en las instancias municipales de las mujeres es el trabajo social para un debido acompañamiento y canalización de las víctimas y la búsqueda de sus redes de apoyo en caso de que tengan que dejar el lugar donde cohabitan con el agresor. Y también atender la casa de tránsito. A ver, la casa de tránsito nos sirve para resguardar a víctimas que tienen un alto riesgo de sufrir pérdida de la vida o de su integridad. Entonces, estas casas de tránsito, que son para albergar a las personas durante 3 días, que es mientras se llevan a cabo las diligencias judiciales para que podamos avanzar en las carpetas de investigación, y también mientras contactamos a sus redes de apoyo, donde podamos en forma segura tener a las mujeres con sus hijas e hijos menores de edad hacia un lugar seguro, lejos del agresor. En el caso de atención a niños, niñas y adolescentes, quien se debe hacer cargo de ese sistema DIF municipal. ¿Por qué? Porque la atención a niñas, niños y adolescentes es más garantista. Es decir, hay protocolos muy específicos, especializados en atención a menores de edad, porque se les debe conseguir una representación jurídica sustituta, hay horarios específicos y formas de toma de declaraciones para no revictimizar, hay toma en algunos casos de pruebas anticipadas para que no se revictimice también a niños, niñas y adolescentes. Y por ejemplo, hay casos donde están en alguna declaración alguna niña y se queda dormida, como un mecanismo de defensa de su propio cuerpecito, ante el hecho vivido, que a veces no alcanzan a darse cuenta de la dimensión de lo que les sucedió para su propia vida, y entonces pues su mecanismo de defensa es quedarse dormidos durante la toma de declaración. Y entonces, ¿qué debe de hacer el personal? Pues dejarles dormir para que se recuperen. Es una de las cosas particulares que hemos observado en la atención a niñas, niños y adolescentes, y esto no se da en el caso de adultas. Incluso los horarios para tomas de declaraciones y pruebas y todo esto es distinto para niñas, niños y adolescentes, sobre todo
niños, niñas y adolescentes que llegan a solicitar apoyo o justicia sin papá y sin mamá, porque a veces papá y mamá son quienes son los agresores en estos casos. Y en el caso de la aplicación de la norma 046, hacer acuerdos con el personal de salud para la aplicación de esta norma. A ver, la norma oficial mexicana 046 es establecer criterios para la detección, prevención, atención médica y la orientación hacia usuarios y usuarias de servicios de salud en general. A ver, el médico, la médico detecta en el sector salud que hay violencia familiar o sexual. Rellena unos formatos que trae la norma oficial mexicana 046. Estos formatos se tienen que llevar al sistema de justicia para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes. Pero también son fundamento para que no solamente llevemos un registro que nos sirva como una base de datos para el mapeo delictivo, sino también para llevar a cabo las canalizaciones ante el Ministerio Público para llevar a cabo una profilaxis para la prevención del contagio de VIH en mujeres víctimas de violencia o de algún abuso sexual o de violaciones. Entonces se puede actuar de inmediato. También para aplicar en las siguientes horas a los hechos la prevención del embarazo por violencia sexual y en su caso también para que tengan acceso a la interrupción legal del embarazo en forma oportuna. Y todo esto evite mayores consecuencias para las víctimas de un delito del orden sexual. En el caso de los albergues, que es el último punto que vamos a tocar el día de hoy, porque la declaratoria es amplísima, pero en el caso de los albergues infantiles tienen que ser responsabilidad del DIF, porque estamos hablando de menores sin mamá y sin papá. Es decir, o donde mamá y papá son quienes agreden, y entonces tenemos que descontextualizar a esa niña, ese niño, tenemos que descontextualizarlo del entorno violento para ponerlo en un lugar seguro, y no hay redes de apoyo. Entonces, estos albergues infantiles tienen otras características que corresponden al DIF. Y el albergue para víctimas de trata de personas, pues corresponde a la Fiscalía General de la República, puesto que la trata normalmente tiene que ver con delincuencia organizada y requiere unos espacios con una mayor seguridad específica para las víctimas. Tratándose de quienes cometen estos delitos, pues las víctimas necesitan cuidados especiales. Y lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer dentro de las instancias de las mujeres es el albergue de tránsito o refugio para mujeres víctimas de violencia de género, que es durante 3 días. Es distinto de un refugio o un albergue temporal que es hasta por 3 meses y tiene otra normatividad. Entonces, por eso es que la sugerencia es que ustedes tengan su albergue de tránsito de 3 días, donde haya un lugar seguro, que no tenga el acceso el agresor, no haya forma de que llegue a agredir, porque sí hay quienes han llegado a querer agredir a la víctima para evitar que denuncie, para evitar que tenga las pruebas. Ese tipo de cosas hacen los agresores algunas veces. Y también tienen ustedes que tener la previsión de un lugar donde duerman en forma segura, pero también sus alimentos y en algunos casos ropa para vestirlos, sus implementos personales más indispensables, porque a veces no, las víctimas salen, no tienen nada, salen de su casa con lo que traen puesto, sin un peso, sin teléfono, sin datos, sin nada, y somos nosotras quienes debemos procurarle cuando menos lo elemental, lo principal para los siguientes 3 días, antes de que esa víctima pueda ser canalizada a sus redes de apoyo.
Bueno, pues finalmente pongo a su disposición el Centro de Atención PAIMEF ESMO para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas. Dentro de este centro de atención, nosotras en la Secretaría de las Mujeres tenemos 3 grupos focalizados. El primero en atención a víctimas indirectas de feminicidios, el segundo en atención a víctimas de violencia sexual y el tercero en atención a víctimas de violencia familiar. Estamos por instalar un nuevo grupo de atención a violencia digital. Este centro cuenta con abogadas tituladas que dan acompañamiento victimal en materia penal, en el sistema acusatorio adversarial y en materia familiar para casos de divorcio, guardas y custodias, vamos, todo lo derivado de una materia familiar. También tenemos psicólogas especializadas en atención a víctimas y tenemos profesionales en trabajo social para las adecuadas canalizaciones. Y en forma muy específica quiero comentarles que somos la única instancia de atención a mujeres que tiene una ludoteca especializada en detección de abuso sexual infantil. Es decir, ahí niñas y niñas quieren a jugar, pero es detectado también a través de algunas baterías de prueba porque están atendidas por psicólogas y por pedagogas especializadas en detección de abuso sexual infantil para que podamos darles la atención y canalización adecuada. Nuestro centro de atención se encuentra en Belisario Domínguez 118, Colonia Reforma, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Afortunadamente, Cuilapan de Guerrero está bastante cerca y podemos atenderles a ustedes cuando lo requieran. Aquí están los teléfonos del Centro de Atención PAIMEF ESMO. Quiero comentarles que por cuestiones de la pandemia hemos hecho una reingeniería de nuestras atenciones y lo estamos haciendo principalmente vía telefónica. Llevamos un análisis del riesgo de las víctimas. Ya las víctimas que están, según nuestras baterías de prueba, en alto riesgo, se les da la atención personalizada, pero normalmente el filtro es a través de la atención telefónica. Para orientación psicológica están esos teléfonos y para el área de orientación jurídica este teléfono. Los horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 9 y los sábados de 10 a 14 horas. Nuestro centro es el centro de atención más grande que existe en el país, así que lo ponemos a su disposición. Por otra parte, quiero hacer mención que puede ser la denuncia en línea, si ustedes quisieran realizar alguna denuncia. La Fiscalía General del Estado ha puesto a disposición el número de WhatsApp 951-162-4083. Les da un número de folio y ya con eso nosotros les podemos apoyar con el seguimiento. También en la página de la Fiscalía fge.oaxaca.gov.mx se da la denuncia en línea. Es una forma de hacer las cuestiones sin estar presentes en las agencias del Ministerio Público. Bueno, pues espero que esta explicación, que no comprende todos los rubros que contiene la alerta, sea de su utilidad. Queda pendiente la capacitación en forma específica para cada uno de los comités que les ofrecemos que sea en fecha posterior. Yo espero que esta información les haya servido y que les sea de utilidad para el trabajo de su consejo y de sus comités. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Edna Liliana. Creo que los regidores y las regidoras, si no tienen otras preguntas, dudas, pues se daría por terminada esta capacitación, pero no sé si alguien quiera tomar la palabra. A la síndica municipal, a alguien de los compañeros, ¿quiere dar un mensaje? Buenos días, licenciada. Mire, el año pasado tuvimos una situación,
una pareja, una familia de la agencia de Carrizal. La esposa denuncia que el esposo llegaba tomado, la golpeaba, corrió a las niñas, las corrió de la casa y nos pidió ayuda. Hablamos con la licenciada encargada de la procuración y la citó, pero resulta que posteriormente, cuando se iba a abrir la investigación, creo que ya el esposo regresó ya más tranquilo, las convenció, ya no hizo mención de la agresión. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿O qué podemos hacer nosotros? Porque si nosotros hacemos la denuncia y al abrir la investigación los datos no corresponden o la persona denunciante no habla ahora sí el trato del que fue víctima, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya nada, pues. Quiero decirle aquí, síndico, que ¿es usted síndico? ¿Sí? No, regidor de educación, perdón. Bueno, señor regidor, Sí. quiero decir, es una excelente, extraordinaria pregunta. Miren, muchas veces no se comprende muy bien lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene que ver con etapas donde la pareja está bien, después donde empieza la tensión, la tensión causada ya sea porque la pareja no sabe qué hacer, nadie nos enseña a ser parejas. Entonces, cuando estamos en una situación de tensión, a veces es tal el nivel de tensión que hay agresiones. Y después de la agresión, normalmente viene una etapa que se llama de luna de miel o reconciliación. Entonces, las víctimas focalizan su atención en lo bueno y no en lo malo. Y entonces no visualizan la violencia. Justamente en esta etapa donde está la calma, donde tenemos nosotras que hacer la mayor intervención, porque tenemos que prever, sobre todo, atención a víctimas, deben aprender que este ciclo se repite y cada vez la violencia es más grave. Empiezan con gritos, terminan con un empujón y al final se están agrediendo al grado de que hay un asesinato de mujeres. Y entonces esto es parte del ciclo de la violencia. Muchas veces las víctimas tienen como característica la negación. Es decir, todos vemos la violencia, todos vemos el riesgo de la víctima menos ella. Ella piensa que no le va a pasar nada. Entonces tenemos que hablar con ella porque hay indicadores muy claros de riesgo. Nosotras tenemos en el centro de atención, PAIMEF, tenemos una batería de prueba de riesgo, donde hay cruces de información. Miren, por ejemplo, son muchos indicadores, pero uno de ellos, por ejemplo, que la persona agresora acaba de salir de la cárcel y ya estuvo presa con algún delito que cometió relacionado con violencia. A lo mejor no contra la víctima, pero sí contra otra persona. Estamos hablando de alguien que sabe ejercer violencia. En otros casos, hay agresores que usan normalmente armas. Por ejemplo, no solamente armas de fuego, sino también armas punzocortantes. Por ejemplo, alguien que trabaja en una carnicería. Pero además, si estamos hablando de que ya tuvo episodios de violencia o quiso agredir a alguien de la familia o trató de asesinar en una fecha anterior a la propia víctima o usa normalmente drogas, enervantes o pertenece a grupos de delincuencia organizada, estamos hablando de que con esos cruces de información hacen una evaluación de riesgo. Y todo esto tiene que ver con que podría pasar a la víctima. Tenemos que poner atención ahí.
Cuando o extremo, donde ya le intentó matar, no pudo por circunstancias, la víctima tenemos que llevar a cabo una denuncia. Otros casos donde la víctima decide no colaborar. Y entonces la denuncia penal nos sirve para nosotros justificar que sí dimos la atención, porque después ahora sí quiero actuar. Y nosotros no tenemos nada porque no hicimos nada. No, tenemos que tener un antecedente y cumplir todos los protocolos independientemente de... Hay un libro muy interesante que se llama Mujeres y Derecho Penal y ahí no objetivo, sancionar con privación de la libertad a la persona agresora. Y en algunos casos lograr la reparación del daño, pero esa se puede dar en fecha muy posterior. La víctima pensado de sí misma como solución a su conflicto. A veces nos desapareció. Quedarnos ciegos, porque son cosas distintas, no sé si me explico. Dentro de la psique de la víctima construye una solución a su problema que a veces no es exacto lo que embone con el sistema de justicia que existe y que tenemos a disposición. Por eso es que parte del protocolo muy importante que tiene que hacer la instancia de las mujeres en los puntos de atención inmediata es el fortalecimiento psicológico de esa víctima para empoderarla, porque no solamente es presentar la denuncia, es darle seguimiento a la denuncia y es llegar a juicio y enfrentar al agresor, digamos, como aparato de justicia. Y entonces esta situación, a veces las víctimas pues normalmente no están preparadas para ello y tenemos que hacer una labor de fortalecimiento de esa víctima y de sus redes de apoyo. Es todo un proceso que va a ser objeto de la capacitación en forma ya más amplia. A veces estamos haciendo un resumen muy rápido que le vamos a dar al comité de atención en la fecha que ustedes nos programemos con ustedes específicamente para estos casos, porque sí valoren que siempre dar mano a una víctima es mejor que no dársela. Siempre atenderla, aunque ella después decida que siempre no, es mejor que no hacerle caso y decir desde el principio no la atendemos. Cualquier omisión puede ser terrible y cualquier acción, aunque quede en la simple denuncia y después ya la víctima no quiere llegar a juicio, es mejor que no hacerlo, porque a veces detrás de esa atención viene la salvación de una familia, la salvación de una mujer, la salvación de niñas y niños que vienen detrás de esa familia y que pueden evitar daños a su integridad y a su vida. Y entonces la responsabilidad que tenemos nosotras de atender y de canalizar correctamente y de poner a disposición del aparato de justicia todo lo que suceda es mayúscula. ¿Por qué? Porque esto evita feminicidios y ese es el objetivo de toda esta acción que estamos llevando a cabo el día de hoy. Gracias. Gracias, licenciada. Yo tengo una pregunta, licenciada. Sí. Servidora Rosalicia Santibáñez, síndica del Ayuntamiento de Cuilapan. Sí. Mire, los temas de violencia, pues, hemos estado al pendiente en los casos que se han dado en los meses atrás y todo el tiempo pasado. Aquí, bueno, yo tengo una pregunta. Nosotros como sindicatura sí damos, sí continuamos o si damos atención a las medidas de protección que nos mandan por parte de la Fiscalía. Bueno, los elementos pues van a su presencia, pero aquí el caso que hay, como bien lo comentaba mi compañero el regidor,
Hay mujeres que después de darles la atención, el asesoramiento y darles el apoyo también como sus representantes, ya estando en lo que es fiscalía, ellas ya no quieren actuar, pues ellos se retractan, ¿no? Después de que pues ellos nos plantean, ¿no? De que no se quieren separar, a lo mejor por una otra situación, aquí nosotros como municipio estamos facultados para brindarles medidas de protección. O sea, si ellas quieren seguir viviendo con la persona, independientemente si ya se habló con ambas personas, a lo mejor al momento de darle las recomendaciones a ambas personas, a ambas partes, pues, ¿no? De lo que esto implica, lo que es la violencia. Entonces, nosotros como municipio, como sindicatura, estamos facultados para dar las medidas de protección. Sí, sí, la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sí permite que sean también las autoridades municipales quienes actúen de oficio para otorgar medidas de protección. A ver, ¿cuál es el tema? Aquí hay varias cosas importantes que podrían hacer los municipios. Hay muchos casos donde la persona primero dice que sí y luego dice que no, la víctima, porque muchas veces lo hace por miedo, muchas veces lo hace porque piensan que no van a nada, muchas veces piensan, ¿verdad? No quieren hacer, porque las víctimas sean tontas, es porque las víctimas bien tienen que a veces no está de acuerdo con el aparato de justicia. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan bien claro, ¿no? Porque el aparato de justicia va a la privación de la libertad del agresor. Y a veces las víctimas no es eso lo que quieren, sino lo que quieren es la resolución del problema de fondo que no sabemos porque cada víctima es distinta. En algunos casos, la violencia de bien. Entonces ahí hay unas cosas que pueden hacer el municipio. Por ejemplo, si ustedes ponen como una cuestión de violación al bando de policía y buen gobierno, el cometer actos de violencia familiar, que después la víctima no quiera llevar o no quiera llevar a la Procuración de Justicia, ustedes pueden realizar el arresto domiciliario o el arresto de esta persona durante 12, 24, 48 y 36 horas. Pueden hacer algo cuando haya alguna situación y después llegar a un, digamos, a la hora que salga el agresor de regreso a su casa, porque la señora no quiso poner la denuncia, pueden ustedes hacer un acuerdo con el agresor para que se vaya a un centro para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Es un centro de reeducación. Estos centros de reeducación los tiene a cargo la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces ustedes hacen la referencia de ese agresor a ese centro de reeducación y le dicen, miren, yo no voy a presentar la denuncia o sí presento la denuncia, pero no le voy a dar seguimiento si tú estás yendo al centro de reeducación y tienes que traerme tu constancia de que fuiste al centro de reeducación. Porque a veces las víctimas efectivamente no quieren colaborar por diferentes circunstancias para que se ponga de conocimiento del aparato de justicia. Ahora, todos los delitos con violencia de género son de oficio. Presentar la denuncia, o sea, no es impedimento para que ustedes lo hagan, independientemente de que la víctima después no quiera darle seguimiento. Siempre se haga independientemente del seguimiento que quiera darle la víctima o no.
pero que también se puedan tomar como mecanismos alternativos una cuestión de violación administrativa municipal en el bando de policía y buen gobierno, para que ustedes tengan facultades para realizar arrestos. Entonces, y canalizar a través de la justicia municipal, canalizar a las personas agresoras al Centro de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres. Y en ese momento también obligar al agresor a que no impida que la víctima tome sus atenciones psicológicas. O sea, ese tipo de cuestiones sí se pueden hacer y va a derechos humanos de la víctima y a la resolución del... Si es que las personas han decidido continuar juntas. Miren, porque si no, el conflicto va a seguir. Atienden un día, los vuelven a dejar ir y después otra vez van a regresar porque la violencia es cíclica. Si ustedes entienden esa cuestión y lo ven con una mirada más objetiva, ustedes tienen la obligación en todo caso de dar la atención a las víctimas. Y es muy importante que tengan bien claro que no pueden llegar a ningún arreglo a través de mediación. ¿Por qué? Porque está contraindicada y está prohibida por la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y no tiene ningún valor legal lo que se acuerde entre víctima y agresor. Muchas gracias, Liz. Sí. Buenas tardes, licenciada. Su Buenas servidora, tardes. Basilia Ruiz Soriano, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Pues antes que nada, agradecer esta capacitación que se nos ha brindado. Pues creo que en parte soluciona muchas inquietudes que hemos tenido algunos compañeros. Y efectivamente, como decían mis compañeros que me antecedieron, aquí la violencia de género, en este caso la mujer, es la que más ha sido secundada por parte de su pareja. Aquí en esta regiduría ha habido pues algunos casos de violencia familiar muy fuerte, pero efectivamente ya en coordinación con la Procuraduría, con la compañera de DIF municipal, ya estamos ya a punto de dar el acompañamiento ya al siguiente paso a las instancias que continúan, pues ya la mujer, en este caso la esposa, por alguna o por otra razón desiste de continuar adelante. Últimamente hubo un caso de violencia muy fuerte, amenazas, y de la noche a la mañana se presenta la esposa y me dice, pues regidora, mire, ya llegué a un acuerdo con mi esposo, etcétera. Pues ya me dice que va a cambiar y pues es una cadena que nunca se termina. Pero en la aclaración que usted hace, creo que me queda claro entonces que nosotros debemos seguir dándole el seguimiento a ese caso para tratar de erradicar la violencia, en este caso en las mujeres. Eso es lo que brevemente entendí, licenciada. Así es, regidora. Totalmente. Nosotros tenemos que actuar institucionalmente, quiera o no quiera la víctima. Ok. Entendido. Le agradezco su orientación. Para servirle, regidora. ¿Alguien más tiene alguna participación, una duda que quiera aclarar en alguna situación? Bueno, pues... Si me permite, directora.
Buenas tardes. Saludo con aprecio y con respeto al ingeniero Diego Moisés Pérez de la Cruz, presidente municipal, amigo, y que hemos coordinado varias actividades. Hoy quiero felicitar a este cabildo de Cuilapan de Guerrero y a usted como presidente municipal por el interés que tiene en estas políticas que son muy importantes. Hace ya algunas semanas, algunos meses, en un recorrido que hicimos por otros temas, en otras materias, con la síndico municipal, me comentaba ahí la inquietud que había muchos casos que habían llegado a la sindicatura y luego se vienen estas interrogantes, ¿qué hacer en esos casos? En ese momento, pues me ponía en contacto con la licenciada Edna Liliana y comentábamos de que la síndico municipal tenía el interés de capacitarse en este tema y qué bueno que hoy no solo se da la capacitación, sino se da la toma de este consejo, que pues ya es el involucramiento de todo el cabildo, y con esta capacitación vemos que no solo la instancia de la mujer es la obligada para aplicar políticas de prevención, de sanción, de erradicación de la violencia en contra de las mujeres, sino que es todo el cabildo. Cada parte del cabildo tiene una función y una responsabilidad en particular, que si bien es cierto, Cuilapan de Guerrero no está dentro de los 40 municipios que tienen alerta de género que emitió la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, pero sin embargo, si logramos aplicar este marco que viene en los lineamientos que nos da la Secretaría de Gobernación en esta declaratoria, creo que se puede hacer mucho por las mujeres de Cuilapan de Guerrero. Y hoy qué bueno que se toma con esta iniciativa y con esta responsabilidad por parte de todo el cabildo. Y a nosotros únicamente nos toca sumarnos a ese esfuerzo del cabildo de Cuilapan de Guerrero y desde luego con una indicación muy precisa y muy clara del maestro Alejandro Murat Hinojosa, que siempre nos ha indicado de que podamos ver que las políticas de una vida libre de violencia en contra de las mujeres se puede aplicar en cada una de las zonas que nos toca. El licenciado Marco Antonio Hernández Cuevas nos ha instruido de que siempre coadyuvemos con todas las instancias del gobierno del estado y en particular con la Secretaría de la Mujer. Es un honor para mí poder servir y poder coordinarme con la Secretaría, quienes tienen personas con mucha capacidad, muy comprometidas con las políticas y en favor de las mujeres. Reconozco el trabajo de la maestra Ana Vázquez Colmenares, titular de esta dependencia. Al igual, pues me da mucho gusto que también podamos coordinar con personas, ya lo dije, con toda esta interesa, la licenciada Avilés, también la licenciada la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, que además es una buena amiga de muchos años y que hoy quiero felicitarla por esta excelente plática. La primera vez que la escuché y que escuchaba esta pequeña capacitación, pero muy importante, decía, es necesario que se reproduzca en todos los demás municipios. Si no me equivoco, fue con Sachila, la primera plática que escuché en esta dinámica que se viene realizando desde la Secretaría de la Mujer, y decía que era importante, porque así nos deja más claro cuáles son las funciones de cada una de las comisiones que se tiene para estas políticas de prevención, sanción y erradicación para la violencia de género en contra de las mujeres. Y así, pues qué bueno que la Secretaría de la Mujer esté capacitando a los municipios. Ya se dio, además de Sachila, con San Antonio de la Cal, hoy se da Cuilapan de Guerrero, nos falta Santa Cruz Jojocotlán, San Raimundo Jalpan para terminar la zona que nos corresponde, pero ojalá que no quede en estos pasos, sino que sigamos más adelante, que como bien se decía, faltan las capacitaciones posteriores a las comisiones para que ya se particularice y se pueda aplicar mejor
todas estas políticas que en verdad yo creo que son necesarias. Estamos viviendo momentos muy difíciles donde las presiones económicas, las presiones sociales hacen que pues la persona vaya y se desahogue en el hogar. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad poder contribuir para que se vaya erradicando este tipo de violencias. Quiero dejarles el mensaje que nos ha pedido, o el saludo que nos ha pedido el maestro Alejandro Murad Hinojosa, que en todas las oportunidades que tengamos reciban un saludo del maestro Alejandro Murad Hinojosa, que sepan que nosotros nos ha dado la instrucción, nos ha indicado que estemos cerca de la ciudadanía y en particular de las autoridades municipales y de sus autoridades auxiliares, que a través de los gobiernos regionales pues le demos la atención debida. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias, presidente municipal, por este apoyo. Todo comienza por la cabeza, dice, y cuando hay ese interés desde la cabeza, desde luego llega a tener eco en el cabildo y posteriormente en la población. Y desde luego felicitar a la Secretaría de la Mujer por este excelente trabajo que está realizando y pues felicitar de nueva cuenta a la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés por esta capacitación, que es una capacitación muy práctica, muy entendible y con mucho contenido. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, hemos adoptado los números de nuestro programa. Señor presidente, no sé si quisiera dar un mensaje. Claro que sí, agradecer, no sé si está presente todavía la maestra Ana Isabel, sino de todas maneras agradezco el que haya estado presente en esta sesión, en esta capacitación, pero no también sin demeritar el trabajo de la licenciada Angélica Avilés, de la licenciada Edna Liliana, y reconocimiento a ustedes, pero también reconocimiento a mis compañeras que forman parte de este ayuntamiento. Quiero mencionarlas como un reconocimiento a la síndico municipal, la compañera Rosalicia Santibáñez, a la compañera Fausta Santiago Caballero, a la compañera Ana Elizabeth, a la compañera Basilia, también nos acompaña la titular del DIF, que es la licenciada Gemma Ponce, también nos acompaña la regidora, la procuradora, la licenciada Malitzin, y a todas las compañeras que forman parte de este honorable ayuntamiento. Tenemos trabajo por hacer, nos falta seguramente capacitaciones también, no es suficiente con lo que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de recibir por parte de ustedes. Sin embargo, el trabajo lo vamos a realizar de manera conjunta, como se viene haciendo. Están trabajando de forma muy coordinada lo que es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La síndica está realizando su trabajo también para intervenir en todo lo que tenga que ver con violencia. Además de que la Regiduría de Derechos Humanos, que está a cargo de la compañera Basilia Ruiz Soriano, también ha estado trabajando, y no demeritar también el trabajo de nuestra compañera Mercedes Ramírez, quien es titular de la instancia de la mujer en nuestro municipio. Pues que tengan buen día, muy agradecido con todos, licenciado Noé, le mando un saludo fraterno de parte de este ayuntamiento y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, presidente.